Estamos por segunda ocasión en la casa de Dios en este día. Qué bueno, que no estamos por segunda ocasión en el Tetelo Vargas, que por cierto el Licey ya no está en el sótano, para los que son aguiluchos y cualquier otro equipo. Pero qué bueno, pero no están todavía, salieron de ahí. Y qué bueno, hermanos, entonces que estamos en la casa de Dios, que no estamos en otro lugar, sino que estamos aquí glorificando a Dios, alabando a Dios, porque Él se lo merece. No es un asunto de que Dios nosotros tenemos que cantarle porque entonces Él es favorable con nosotros, o tenemos que adorarle para conseguir cosas buenas de Él, sino que lo hacemos porque lo hacemos en obediencia. Obedecemos a Dios viniendo a su casa y estar en sus cosas. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a continuar hablando del tema general, el tema que se inició desde el último domingo del mes de octubre, que es el tema general es sobre la familia, pero entonces ya hay diferentes subtemas que aluden precisamente al tema general, que es el de la familia. Y esta noche precisamente no será la excepción. Esta noche me toca hablar sobre un aspecto importantísimo acerca de la familia. Y yo espero que los que están también observando el culto por las redes sociales, pues también puedan prestar atención. En esta noche vamos a hablar bajo el tema guardando el corazón del hogar. Guardando el corazón del hogar. La familia, que es una institución de orden público, como se llama desde el punto de vista jurídico, en nuestra Constitución está catalogado así, incluso, es una institución de orden público y por eso los estados preservan y también hacen legítimo el matrimonio, porque el matrimonio, desde el punto de vista como Dios lo ha ideado, lo ha creado, lo ha diseñado, entre un hombre y una mujer. O sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer no es porque el hombre quiso que fuera así, es porque Dios lo diseñó. El artífice de la familia, del matrimonio, es Dios, y es entre un hombre y una mujer exclusivamente. Eso es un matrimonio y eso es lo que permite entonces que exista una familia. Los estados tienen el deber de preservar el matrimonio, preservar las familias, porque las familias, jurídicamente hablando y desde el punto de vista de nuestra Constitución, hay otras, pero nuestra Constitución establece que la familia, el matrimonio, es lo que permite que puedan existir hijos y que entonces las sociedades se mantengan, crezcan, no se extingan. Por eso el matrimonio es de orden público. Pero la realidad es, estimados hermanos y amigos, que los estados no trabajan por y para la familia. En nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos el Ministerio de la Mujer por un lado, el Ministerio de la Juventud por otro lado. No hay un Ministerio de los Caballeros, pero alguien decía que deben fundir el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud y crear el Ministerio de Familia. Decía alguien, un diputado, lamentablemente de 100 y pico de diputados, solamente 13 votaron a favor de una propuesta que es interesante, un Ministerio de Familia. Los estados y los gobiernos realmente no se preocupan por la familia. Por eso tenemos las sociedades que tenemos. Porque los que humanamente hablando están llamados, entre comillas, a velar por el bien de la familia, realmente no velan. Y por eso yo quiero que podamos ver en esta noche, por algunos minutos, este tema de guardando el corazón del hogar. Vamos a orar y tomen notas. Hay hermanos que durante todo este estudio que se ha estado llevando han estado tomando notas y qué bueno que eso es así. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir a tu casa y hablar tu palabra. Permita, Padre, que podamos hacerlo y que tu Santo Espíritu sea quien tome control en este instante precisamente de esta predicación
y que todo lo que podamos decir acá, todo lo que podamos mencionar, sea guiado por tu Santo Espíritu. Use tu palabra, Señor, y llévala, condúcela a los corazones y las mentes de todos los que estamos aquí y de aquellos que están mirando la transmisión también. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una época donde las familias están más conectadas tecnológicamente que de manera afectiva y emocional. Hay familias que usted ve, por ejemplo, fotos en las redes sociales, ya los álbumes familiares, fotográficos. Antes, ¿verdad? Las familias tenían álbumes y ahí habían fotos de cuando los niños nacían, cuando empezaban a gatear, etcétera. Ya ahora es en las redes sociales. Usted ve las redes sociales de la gente llenas de fotos, que un cumpleaños, que un aniversario de bodas, que una revelación de sexo, y aparentaría como que lo que se ve en las redes sociales es lo que realmente se vive en la mayoría de los hogares. Déjeme decirle, estimado hermano y amigo, que en muchos casos las redes sociales van por un lado en cuanto a la familia y la intimidad del hogar va por otro. No todo lo que brilla en las redes sociales es oro desde el punto de vista de este tema. Están desconectadas emocionalmente y sobre todo en lo espiritual. Muchos hogares tienen puertas cerradas. Muchas casas usted ve que tienen protectores, cámaras de seguridad. Usted ve que tienen un watchman, o como decimos popularmente, un watchman con su escopeta. Y usted dice, bueno, todo ahí dentro está bien. Ahí hay protección, ahí hay seguridad. Sin embargo, los corazones están abiertos a todo tipo de influencias. ¿Y cuántas influencias en este mundo golpean el corazón de la familia? Presta atención, hermano y amigo, a este mensaje de esta noche. Corazones abiertos a todo tipo de influencias, todo tipo de ideologías que envenenan la convivencia familiar, que destruyen el amor familiar, el amor entre los esposos, el amor entre los padres a los hijos, de los hijos a los padres, el amor entre los hermanos. Se ve interferido esto y envenenado por influencias negativas que tenemos en la sociedad. Hay una disminución del amor y sobre todo de la fe. Así andan las familias. Y hay un versículo que me gusta mucho y que es el punto de partida. Salmos, el capítulo 11, versículo 3. Vamos allá. Y hermano, escuche este versículo, lo que dice el salmista. Salmos capítulo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, si se caen los fundamentos. Aquí hay una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos de la familia en la sociedad que vivimos están destruyéndose. Hay ideologías engañosas, hay movimientos destructivos que atacan abiertamente a la familia. Los fundamentos de la familia caen. Yo mencionaba hace un momento un fundamento clave bíblico. Por ejemplo, una familia se crea por la unión afectiva, emocional, sentimental, física entre un hombre y una mujer. Pero ese fundamento hoy en día ha sido atacado desde hace años y se ha querido poner otro fundamento para la familia. Si los fundamentos fueren destruidos, hermano querido, los fundamentos de la familia son atacados. La sociedad no concibe de manera real, y usted le pregunta a la gente qué es una familia, y le va a dar definiciones que Dios realmente no ha dicho en su palabra.
Bueno, que dos hombres pueden formar una familia, que dos mujeres pueden formar una familia, que un hombre y un perro pueden formar una familia y cualquier otra cosa, porque los fundamentos de la familia en la sociedad son atacados, son destruidos y son suplantados también. ¿Qué ha de hacer usted entonces? ¿Qué ha de hacer yo para guardar el corazón de nuestras familias? Mire si la familia no está bajo ataque. Buscando algunos datos estadísticos, voy a dar solo uno por el tiempo. En República Dominicana, en nuestro país, según datos de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística, el año pasado hubo registrados 44.500 matrimonios. O sea, de manera legal, gente que fue al civil, como decimos. Ahí no están contabilizadas las uniones libres, el concubinato, ni nada de eso. 44.500 matrimonios. Pero el mismo año pasado, de esos 44.500 matrimonios, hubo 26.700 divorcios. Eso es alarmante. Estamos hablando de un 60% aproximadamente de divorcios. Entre el 2020 hacia acá, el año en el que menos divorcios hubo en nuestro país fue en el 2020 por el tema de la pandemia. Y en el 2021 hubo 31.000 y pico de divorcios. Era como, bueno, como desde que pase la pandemia, fulana o fulano, resolvemos. Así anda la familia. Así anda nuestra sociedad. El hogar, la palabra de Dios nos dice que no solamente se protege fortificando una casa, tirándole alambre trinchera a las paredes de una casa, o poniéndole una alarma, o teniendo un perro en la casa, un pastor alemán. No solamente así se protege un hogar. La palabra de Dios nos dice que un hogar se protege protegiendo los corazones de sus integrantes. No es teniendo dinero, no es teniendo negocios o emprendimientos que hagan que el hogar crezca económicamente. Eso es bueno. Es protegiendo el corazón de los que viven en esa casa. Que dicho sea de paso, porque escucho, la gente confunde hogar y casa, no es lo mismo, ¿eh? Usted puede tener una casa y no un hogar. Viviendo ahí papá, mamá, hijos. No necesariamente estar juntos significa que usted tiene un buen hogar, aunque usted tenga un penthouse allá en Dubái. El Señor nos dice en su palabra que hay que guardar el corazón de la familia. El corazón es el centro de la vida espiritual de la familia. El corazón es el centro emocional y moral de la familia. Y esas son tres áreas donde Satanás ataca. Satanás ataca el aspecto espiritual de la familia, emocional de la familia y moral. Y lo vamos a ver. Ya les dije uno de los ataques más destructivos y nocivos, el divorcio. Pero ahí está el aborto, ahí está la ideología de género, ahí está el matrimonio homosexual. Todas esas ideologías son ataques directamente a la familia. Es a destruir la creación de Dios. La familia no es creación del hombre. La familia no es creación de un gobierno. La familia la creó Dios. Y el único que tiene potestad, autoridad de variar algo en la familia es Dios. Y lo que Él dijo hace cientos de años sobre la familia, lo sigue diciendo hoy. Los principios básicos de la familia son los mismos. Aunque un día estemos viviendo en el planeta Marte seguirán los mismos principios que rigen la familia. Hay que proteger el corazón de la familia. Proverbios capítulo 4, versículo 23.
Acompáñenme allí, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Salomón nos dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que para ti debe de estar en máxima seguridad, guarda, ¿qué cosa dice ahí? El dinero, eso es lo que dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que Dios a través de Salomón dice que tú y yo debemos de guardar sobre cualquier otra cosa? El corazón, porque del corazón mana, ¿qué cosa? La vida. Dios quiere que tú y yo guardemos nuestro corazón, y con este principio el corazón de tu familia y de mi familia. Es muy triste ver personas, esposos, padres, madres, que toda su vida la pasan guardando la economía del hogar. Ciertamente, Dios nos manda a trabajar. Sobre todo el esposo, dice la palabra de Dios, que debe de proveer para los suyos. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo, peor que un impío, dice la Biblia. Pero lo más importante no es amasar una fortuna. Atención, los que somos padres, lo más importante no es tú tener dinero o dejar un testamento con una cuenta de banco abultada. Lo más importante es que tú como padre, tú como madre, protejas el corazón de tu familia. Dice el escritor de un libro muy interesante titulado Criando hijos en medio de una generación llena de pantallas. El escritor dice que los padres no están protegiendo a sus hijos con el uso de los dispositivos tecnológicos, y que por esto entonces, y es así, y como tecnólogo lo puedo decir así, por eso muchos niños y adolescentes lamentablemente están tan intoxicados con toda la basura que existe en internet. Veía como un jovencito en Estados Unidos le cayó a golpes a su maestra, a tal punto que la seguridad del centro educativo tuvo que ir donde él y quitársela de encima, porque ella le quitó el celular en horas de clase. Sobre toda cosa guardada. La palabra guardada en Proverbios 4:23 significa vigilar con cuidado. Es que nosotros tenemos que vigilar con cuidado. También significa mantener en custodia el corazón de la esposa, el corazón del esposo, el corazón de los hijos. Así como cuidamos un tesoro, dice un escritor, Dios nos llama a cuidar lo que influye en nuestros corazones y los corazones de quienes viven en nuestra casa. Hoy los enemigos del corazón familiar no son un ejército, sino actitudes. Por ejemplo, el egoísmo es un enemigo del corazón familiar. El egoísmo. ¿Cuánto egoísmo se ve entre los esposos? Y es una de las razones porque el egoísmo es un pecado. El egoísmo no es falta de inteligencia emocional, el egoísmo no es falta de empatía, el egoísmo es pecado. ¿Cuántas familias son destruidas por el egoísmo? Primero yo, luego los demás. El orgullo que impide la falta de perdón. Escuché una frase una vez: yo no le pido perdón a mi esposa porque si le pido perdón le muestro debilidad. Eso lo escuché yo, una frase, en un lugar donde estaba. ¿Puede ser esto posible? El orgullo, no hay perdón. El descuido espiritual, y estas cosas no solamente están en familias que vemos ahí afuera. Estas cosas que yo estoy mencionando están aún en muchos hogares de cristianos.
El descuido espiritual, dejar la Biblia cerrada, no hacer ningún devocional, no orar, es uno de los enemigos del corazón de la familia. Descuidar a la parte espiritual de la familia es descuidar el corazón de la familia. Mire si la parte espiritual no es tan importante que cuando usted ve al apóstol Pedro hablar de estos temas, usted sabe cómo es que él dice que una esposa creyente se gana a su esposo no creyente. Usted sabe cómo es que la Biblia dice: por sus buenas ¿qué? Obras. Es por el testimonio. Y aprovecho la ocasión, tu hermana que tienes a tu esposo no cristiano, es bueno que lo traigas a la iglesia, es bueno que nos digas a algunos hermanos, caballeros, háblenmele a mi esposo. Pero la Biblia dice que tu testimonio debe decirle a ese hombre con el que tú te casaste que en verdad Cristo salva, porque ve que tú eres diferente a como te conoció en el mundo. Sí importa la parte espiritual. La Biblia cerrada. Esta mañana veíamos en el mensaje, decía el predicador, no sé si ustedes lo conocen, él y yo somos amigos, Amado Silvestre. Él decía de cómo padres vacunan a sus hijos contra la Biblia, contra lo espiritual. Eso es un enemigo del corazón de la familia. Y hago una pregunta: ¿quién está cuidando el corazón de tu hogar? ¿Quién lo está cuidando? ¿Lo estás cuidando tú? ¿Lo está cuidando Netflix? ¿Nickelodeon? ¿Está cuidando el corazón de tus hijos, por ejemplo? ¿Las redes sociales están cuidando el corazón de tu familia, de mi familia? ¿El trabajo está cuidando el corazón de tu familia, de mi familia? ¿El Estado, el gobierno, es el que está cuidando el corazón de nuestras familias, o es la palabra de Dios? ¿Cuál de todas las antes citadas son las cosas que están cuidando el corazón de nuestras familias? ¿Usted sabe qué es lo que va a determinar directamente quién es y qué es lo que protege el corazón de nuestras familias? Nuestras familias. Como aquí hay algunos egresados del colegio, que puedo ver a mi mano izquierda, yo le digo en muchos devocionales a los estudiantes del colegio: cada uno de ustedes son el reflejo de lo que son sus padres, sus familias. Cada uno de ustedes aquí en el colegio, cómo se comportan, cómo hablan, el vocabulario que usan, es una evidencia en la gran mayoría de los casos, de manera directa, de su familia. Usted lo ve que, wow, es así. Los hijos somos una evidencia de los padres. No hay cosa que evidencie más a un padre que un hijo. ¿Quién está cuidando nuestros hogares? ¿El Nintendo está cuidando el hogar? ¿La novela está cuidando el hogar? Yo espero que aquí no haya ninguna hermana que vea novelas. Fíjense cómo lo dice el nombre: no la vea, novela. Novela, ¿verdad? Es Hollywood, es el entretenimiento, es una casa por ahí famosa o una mansión famosa por ahí en las redes sociales que está cuidando el corazón de tu familia y de mi familia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, el versículo 34? Cristo Jesús dice acá en Mateo capítulo 12, versículo 34. Mire lo que dice Cristo acá en el versículo número 34. Mateo 12, 34. Estoy en Marcos, pero Mateo 12, 34 dice lo siguiente: generación de víboras. Mateo capítulo 12, versículo 34, que sigue diciendo: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de ¿qué cosa? Del corazón
habla la boca. ¿Por qué es que hay que guardar el corazón de los hijos? ¿Por qué es que hay que guardar el corazón del esposo, de la esposa, de los padres, de los hermanos? Porque de la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y no solamente que habla la boca. Cristo Jesús también dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él. Lo que contamina al hombre es lo que sale de ¿dónde? Precisamente del corazón. Lo que tú y yo tengamos en el corazón es lo que va a salir en la casa, en el hogar. De lo que tú y yo tengamos en el corazón es que pueden salir las ofensas que como esposos le demos a nuestras esposas. De lo que tú y yo tengamos en el corazón es que van a salir las ofensas que como esposas le des a tu esposo. De la abundancia del corazón es que van a salir las desobediencias que como hijos le das a tus padres. Es de ahí, de lo que hay en el corazón, de lo que hay ahí dentro de él. Por eso es que hay que guardar el corazón del hogar. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Que ya lo vimos, que con toda diligencia, con toda presteza debemos de guardar el corazón, porque los manantiales de la vida, dice otra versión, salen de él. Los ríos que bañan la vida, los manantiales que refrescan la vida, salen del corazón. Una familia que tiene un corazón fortificado es una familia que glorifica a Dios. Amén, hermanos. Y mire si esto no es importante. Mire si esto de guardar el corazón de una familia no es importante. Que cuando usted va a las enseñanzas de Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, hablando en el contexto de la escogencia, de las características que son propias en una persona que va al diaconado, de una persona que va al pastorado, ¿saben cuáles son algunas de esas características? Hay una que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, eso es determinante lo que estamos viendo. Es que si el corazón de la familia no está protegido, hasta se descalifica a una persona para servir al Señor. O sea, como decimos en buen dominicano, lo que estamos viendo no es paja de coco, entonces. Es un asunto que es vital de todo cristiano, de toda cristiana. El corazón se transforma cuando la mente se va renovando, estimado hermano. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Las familias cristianas no se pueden conformar a las familias de este siglo. ¿Qué le dice, por ejemplo, qué dice la sociedad cuando, y esto, qué pena cuando sale de boca de cristianas? ¿Qué le dice una mujer no creyente a otra? Mira, no le aguante disparate a tu esposo, ¿eh? ¿Usted no ha oído eso? ¿O soy solamente yo que lo he oído? Mira, manda ese hombre para la porra, para decirlo en el mejor de los términos. No conformes tu corazón, tu familia, no la conformes a las familias del mundo. Hermanos, si hay alguien que debe hablar a boca llena de la familia es el cristiano. Y no ha sido transformado por Cristo Jesús cuando llegó a esa vida. Entonces, ¿por qué nuestras familias tienen que emular a las familias no creyentes? ¿Por qué las cosas que suceden en las familias no creyentes repercuten y tienen eco en las familias cristianas también? Porque no estamos protegiendo el corazón de las familias. Vigilar lo que entra al hogar, las conversaciones que entran al hogar, lo que vas a visualizar en la televisión, a través de las redes sociales, es parte de proteger el corazón de la familia. Ayudar a que cada miembro de la casa, padres, hijos, tengan un momento para revisar cómo está su corazón frente a Dios y cómo está el corazón de la familia frente a Dios.
Detrás de cada problema matrimonial hay un descuido bíblico, hay un descuido espiritual. Hermano, miren, no me salga a mí con otra cosa. No, que lo que pasa es que tú sabes que el estrés post-trabajo, no, te descuidaste como esposo, te descuidaste como esposa, por tal motivo hay una situación. Eso es así. Ahí no pega la psicología, ahí no pega la terapia conductual y de pareja, ahí pega lo que dice Dios. Te descuidaste, tu corazón se desenfocó, mi corazón se desenfocó. ¿Estamos entendiendo este asunto, amados hermanos? Y los amigos que están por ahí atrás también. Revisar tu corazón, ¿cómo está? Si estás orando, si tu familia está orando, si tú estás leyendo como esposo la palabra, como esposa, si tú como hijo estás leyendo la palabra, estudiando la palabra, teniendo comunión con Dios. Muchas de estas cosas, hermanos, caen sobre los hombros de nosotros los esposos, que somos los sacerdotes del hogar. Hay mucho descuido con eso. Y por eso esta mañana veíamos que entonces traemos a los hijos a la escuela dominical y los soltamos ahí para que sea otro. Así como hay padres irresponsables que quieren que las escuelas le críen a los hijos, tenemos a veces conductas así cuando queremos que en la iglesia nos críen y nos eduquen bíblicamente a los hijos. Eso es labor suya y mía como esposa, como esposo. De no descuidarnos. ¿Dónde leíste, mi hijo, la palabra? ¿Dónde estuvo tu devocional esta mañana? A la esposa. Mi amor, ¿dónde estuvo tu devocional? En el caso de que no sea el devocional familiar, que es lo mejor, ya sea cuando te vas a acostar o en la mañana. ¿Dónde leíste? Esposo, ¿dónde leíste? Mi hijo, ¿dónde tú estás leyendo la Biblia? ¿Tienes alguna duda de la palabra de Dios? Eso es proteger el corazón de la familia. No simplemente dejar las influencias externas, sino también las internas. Decidir de antemano, en este hogar el Señor será lo primero. Eso es cuidar el corazón de la familia. La palabra de Dios nos dice que los hijos son como ¿qué cosa? Como saetas en mano de ¿quiénes? De valientes, ¿verdad que sí? Pero yo le hago una pregunta a todos los que somos padres. Esa saeta en mano tuya, ¿hacia dónde tú estás apuntando? ¿Al mundo para soltarla y que se vaya para allá? ¿O a Dios? Y yo oigo ese versículo en boca de muchos padres. No, porque los hijos míos son como saetas en mano de valiente, que mientras más para atrás yo hablo y suelto, más lejos llegan. Sí, pero no es para el mundo, es para donde Dios que tienes que apuntar. Porque Dios tiene que ser el primero en tu hogar, en mi hogar. Tenemos un ejemplo fascinante. Y sé que ustedes lo conocen, el ejemplo de Josué. Y vamos allá mismo, precisamente a Josué. Este líder, no solamente el líder del pueblo, vamos a ver un líder en su casa, en su hogar también. Vamos allí a Josué. Sé que ustedes conocen estos versículos, son muy conocidos. Josué, por ejemplo, vamos a ver Josué capítulo 1. Y luego vamos a ver el capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 1, el versículo número 9. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando después, ¿verdad?, de la muerte de Moisés, esta generación que Josué y Caleb fueron los que entraron y todos los que tenían de 20 años hacia abajo. Y a este hombre entonces le toca el liderazgo. Pero mire lo que dice el versículo 9 aquí. Lo que Dios le dice a él. Mira que te mando, ¿a qué cosa dice ahí? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en algunas partes. Donde quiera que vayas, gloria al Señor. Para poner el corazón fortificado, para proteger el corazón de la familia, se debe confiar en Dios.
dejar que Dios nos acompañe en ese proceso formativo. Yo comparo la familia, hermanos, y esto es algo que me ha ayudado a entender muchas cosas en el poco tiempo que tengo de casado y con hijos, en comparación con otros. Yo comparo la crianza de los hijos y el hogar con la formación en un aula, con la evaluación. Está la evaluación diagnóstica, que permite usted conocer lo que sabe el estudiante. Está la evaluación formativa, que se da durante todo el proceso que ese muchacho esté estudiando en el año escolar. Y luego la sumativa, que es al final, que usted se la pone con un proyecto. Mire, para criar a los hijos, así mismo también. En todo el trayecto de la vida de ellos, proteger el corazón. Bueno, ya tú eres un hombre, pero el muchacho lo que tiene son 14 años. Ya tú eres un hombre, ya de aquí para allá le das tú solo. No, no es así. Bueno, ya tú eres una señorita, ya yo te quité el taquito y te puse la zapatillita, ¿verdad? Que es así que lo hacen. Ya tú eres una mujer hecha y derecha. No, no es así. No es así. Yo estoy contigo. Dios está con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos que quieran vivir vidas cuyos corazones estén guardados exclusivamente para Dios. Que no se contaminan con el mundo y lo que contamina a las familias del mundo. Josué capítulo 24 ahora, versículo 15. Otro versículo también bastante interesante. Y aquí hay una decisión tremenda en Josué capítulo 24. Cuando Josué, allí en el contexto, cuando Josué reúne a todo el pueblo en Siquén allí y le está hablando acerca de los ídolos. Miren lo que dice entonces esta determinación de este padre de familia, de este esposo, de este papá. Josué capítulo 24, el versículo 15, dice aquí, vamos a leerlo desde el 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Parte de lo que es guardar el corazón de la familia es que en esa familia haya integridad, que hayan valores. Eso es lo que está hablando aquí Josué. Integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Corten ahí con esos patrones familiares. Corten. Los jóvenes recuerdan que les estuve hablando de eso un miércoles, hace como un mes. Corten eso. Sus padres hicieron eso. Ustedes no tienen por qué hacerlo. Ustedes son diferentes a sus padres. ¿Qué sigue diciendo ahí? El versículo número 14. Dice, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y mire el 15. Y si a ustedes eso les parece mal, si ustedes no quieren saber en buen dominicano de lo que yo les estoy diciendo, bueno, pues sepan ustedes lo que van a hacer. Ahora bien, ¿qué dice aquí él? Yo y mi casa, yo y mi hogar, independientemente de lo que hagan ustedes, vamos a servir a Jehová. Eso es guardar el corazón de la familia. No me interesa, dice Josué, lo que ustedes hagan. Ahora, en mi casa se va a obedecer y a adorar a Jehová. ¿Estamos nosotros en nuestras familias con una determinación así? ¿O dejamos que el mundo se inmiscuya en las cosas de la familia? Y que sea el mundo que nos diga cómo es que tenemos que educar a los hijos, cómo es que debemos de comportarnos, cómo es que yo debo ser un esposo, cómo es que se debe ser una esposa. El mundo no tiene nada que decirnos a nosotros de eso. Porque ya Dios lo dijo todo en su palabra. Usted y yo lo que tenemos que hacer es leerla y conocer nuestro rol. El rol suyo como esposa, el rol mío como esposo, el rol suyo como hijo. Cada uno tiene roles. Y el mundo ha distorsionado todo esto. Y está el machismo por un lado, está el feminismo por otro lado. Y eso nada le aporta al evangelio y a una familia cristiana. Sepa eso, Sepa eso. Hermana, amada, apreciada que está aquí.
no se me lleve del feminismo y este famoso empoderamiento de la mujer. Todas las empoderadas que entre comillas usted ve ahí afuera, muchas de ellas tienen una página azul, un OnlyFans, pero yo estoy facturando y estoy empoderada. Así no es como lo dice Dios. Que dicho sea de paso, eso le ha hecho mucho daño a muchas mujeres cristianas, el feminismo. Y por ahí hay mucha tela por donde cortar. Y ojalá y un día aquí hagamos una mesa redonda para tratar ese tema. Yo me anoto. Mucho daño le ha hecho a muchas cristianas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que dijo Josué fue: mi casa pertenece al Señor. Mi hogar pertenece al Señor. Mi familia pertenece al Señor. Yo voy a proteger a mi familia, fue lo que dijo Josué. Hagan ustedes, miren, de ahí para allá. Ahora, aquí en mi hogar, serviremos a Jehová. ¿Están nuestros hogares sirviendo a Jehová? ¿Son nuestras familias modelos de familias felices, gozosas, porque gozo da servir a Cristo? ¿O somos un ejemplo de familias amargadas y de familias que dicen: mira, yo no me divorcio porque soy cristiano, yo no me divorcio porque soy cristiana? ¿Qué tipo de familia es la tuya y es la mía? Josué no solo guió al pueblo, sino que lideró a su familia con convicción. Guardó el corazón de su hogar tomando una postura clara: mi casa pertenece al Señor. Tu casa y la mía, hermano, pertenece al Señor también. Tú tienes que decirlo así, pero no es como dicen muchos: yo decreto. No, no decretes nada. Obedece a Dios para que tu familia sea del Señor. Cada padre, cada madre, cada hijo debe hacer lo mismo que hizo Josué. El corazón del hogar se guarda cuando Cristo reina en él. Eso fue parte de lo que estableció Josué. Nosotros vamos a servir a Jehová porque Jehová vive en este hogar. No podemos dejar a Jehová fuera del hogar. A veces sacamos a Jehová del hogar, lo dejamos como en la marquesina o en la galería, y entonces ahí adentro, ahí reinan otras cosas: el tipo de crianza, el trauma con el que nos criaron, la sabiduría personal que tenemos, que creemos que nos la estamos comiendo con la dama, como dicen, pero entonces dejamos a Dios fuera del asunto. Así no, así no. Para ir finalizando, el enemigo busca herir el corazón de tu hogar y de mi hogar. Satanás no se va a quedar tranquilo hasta que no hiera el corazón de tu familia y de la mía. ¿Escuchaste eso, hermano? No creas que al venir a la iglesia ya tú estás exento de que Satanás ataque a tu familia. No, ahora mismo la está atacando. Aún estén todos sentados ahí. Satanás busca herir el corazón de tu hogar. Y eso lo vamos a ver con una familia de las tantas que pudiésemos citar en la palabra de Dios. Pero quiero citar esta a propósito. Génesis capítulo 3. La primera familia que Dios estableció sobre la faz de la tierra. ¿De quiénes estoy hablando? Adán y Eva. La primera familia, ellos eran una familia. Satanás hirió el corazón de esa familia. Y las consecuencias funestas, y atención aquí, los padres, las consecuencias funestas del accionar de Adán y Eva, todavía hoy las estamos viviendo. ¿Por qué yo digo cuidado y atención aquí, padres? Porque si tú y yo no cuidamos el corazón de nuestras familias, tú no sabes dónde las desobediencias que hagamos a la palabra de Dios, a Dios,
hasta dónde el pecado que podamos cometer como padres o esposos repercute en generación tras generación. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A veces como padres pensamos como en el ahora, en el momento. No, lo que tú y yo hagamos repercute lejísimo. Y si no, pregúntele a David, que el pecado de David trajo como consecuencia su primer hijo. ¿Qué le pasó? Dios lo mató, literalmente. Y la descendencia de David, ¿cómo usted la ve en la palabra de Dios? Un hermano violó a su hermana, uno mató al otro, dos quisieron quitarle el reinado a su papá David. Pero eso no se quedó ahí. Salomón fue rey, hijo de David. ¿Usted ha leído la historia de Roboam, hijo de Salomón? Ojo, repito, si no protegemos el corazón de nuestras familias, los pecados tuyos o míos como esposos, como padres, como hijos, pueden llegar muy lejos y marcar generaciones. ¿Usted está escuchando eso que yo estoy diciendo? Génesis, el capítulo 3. No vamos a leer el capítulo completo, pero aquí sabemos que se trata de Satanás y el pecado de Adán y Eva, de esta familia, cómo Satanás entró. Mire lo que dice el versículo 1. Pero Satanás, la serpiente, sabemos, Satanás era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo, ¿a quién? A la mujer. La cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, esto no fue por ignorancia que ella pecó, porque ella sabía lo que Dios le había dicho, igual que Adán también. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, porque, dice, moriremos. Dice el 4, Satanás le dijo a la mujer, miren, todo lo que le dijo Dios, eso es mentira. Eso que Dios le dijo, eso es mentira. Y ahí Satanás sembró dudas en ese hogar. Sembró dudas en esa mujer. Y apeló a las emociones, apeló a lo humano, a lo emocional, al humanismo, a la vanagloria apeló Satanás. Y precisamente Eva pecó, y no solo que pecó, también pecó su esposo. ¿Qué fue lo que ella hizo cuando comió del fruto del árbol prohibido? Comió, y ¿qué hizo también? Que le dio a su marido. Y aquí hay un dato que ya lo dije en otro contexto, pero lo voy a decir aquí también. La expresión en hebreo, cuando dice que le dio a su marido, o sea, a Adán, esa expresión significa gritar. Significa gritería. La idea en el original es que Eva no le dijo, cariño, cómete un bocadito. Fue que le dijo, come. Le gritó, come de esto, come, toma, come. ¿Ustedes ven por dónde va el asunto? Esto cambió el orden completo de lo que Dios había diseñado. Hasta hoy. Hasta hoy. Satanás no atacó a Adán y a Eva físicamente. No fue que le dio un golpe o con un palo. No. No fue así. Sino espiritualmente. Así lo hará con tu familia y con mi familia también. De una manera solapada. Y cual fiera va a buscar al miembro de tu familia y de mi familia espiritualmente más débil. Puede ser tú como esposo,
Puede ser tú como esposa o como hijo. Fue directo al corazón de la familia y atacó la obediencia a Dios. Todo ataque de Satanás hacia una familia es para que no obedezca a Dios. Ahí fue que estuvo el asunto, amados hermanos. Mentira de Dios. Y lo sigue diciendo hoy, con que Dios os ha dicho que es un hombre y una mujer que se tienen que casar. Con que Dios os ha dicho que tú tienes que someterte a tu esposo. Hermanos, cuidado con esas preguntas, Con que Dios os ha dicho que tú tienes que ser la cabeza del hogar. ¿Quién dijo eso? Con que Dios os ha dicho que tú tienes que obedecer a tu padre y a tu madre. Hermanos, esas preguntas siguen latentes hoy de parte de Satanás. Con que Dios os ha dicho que tú tienes que congregarte. Puedes quedarte en tu casa. Con que Dios os ha dicho que tú tienes que servirle a Él. Sabe Dios, utilizando la misma expresión, ¿verdad?, que si tú le sirves, te vas a enfermar, vas a gastar gasolina. No le sirvas a Dios. Con que Dios os ha dicho que tú tienes que proteger a la familia, el corazón de la familia. No te lleves de él. Esas preguntas te las hace y me las hace a mí también. Satanás hizo que Adán y Eva dudaran de la bondad de Dios, y cuando el corazón cayó, se rompió ese hogar, a tal punto que un hijo mató al otro. ¿Usted ve qué pasa cuando descuidamos el corazón de la familia? Desde entonces, toda familia enfrenta el mismo ataque. El enemigo quiere sembrar desconfianza, egoísmo y división en la familia. El mismo ataque lo sembró en Adán y Eva y lo sigue sembrando hoy. Ya yo le dije la cifra al principio en cuanto al aspecto de la división. Guardar el corazón del hogar es una batalla diaria, no del domingo en la mañana, no del domingo en la noche. Todos los días se debe hacer esto. No se trata de orar una sola vez, sino de vivir alerta, alimentando el alma familiar con la palabra de Dios. No es con un libro cualquiera, es con la palabra de Dios. Alimentar el corazón de la familia. Lo que necesitan tus hijos y mis hijos es la palabra de Dios. Usted sabe qué es lo que yo necesito todos los días como esposo. Es la palabra de Dios. Tú como esposa todos los días necesitas la palabra de Dios. Como hijo necesitamos todos los días la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te da brega obedecer a tus padres? Porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y estás cayendo el con que Dios os ha dicho de Satanás. Vivir en alerta, alimentar el alma familiar. ¿Cómo están nuestras familias en torno a la palabra de Dios? ¿Conoce la familia la palabra de Dios? ¿Está el corazón de nuestra familia protegido? Le voy a poner otro ejemplo. En 1 Corintios, el capítulo 14, Dios a través del apóstol Pablo le dice a los cristianos en Corinto que si la mujer quiere aprender la palabra de Dios, ¿a quién es que tiene que preguntarle en casa? Al esposo. Ahora, esposo, ¿conoces tú la palabra de Dios para que tu esposa te pregunte en tu casa? O tú le dices, bueno, espera la clase de la hermana fulana y ahí tú le haces la pregunta. Mire, yo les reconozco, hermanos, eso es un reto para mí todos los días. Y a veces mi esposa me hace preguntas
Y como yo no me sé la Biblia de cabo a rabo, como dicen los viejos, le digo, dame un par de días, que me agarraste fuera de base. Ella tiene que estarse riendo, viendo el mensaje. Pero es así. Proteger el corazón de la familia es una tarea de la familia completa. Dios tiene responsabilidades específicas en el esposo, en el padre de familia, en el sacerdote, el que debe de ponerle un cerco a la familia. Pero es tarea de todos. Cada quien debe de ocuparse de su vida espiritual. Efesios, el capítulo 5, donde tuvimos esa lectura devocional. No vamos a leer todos los versículos, pero Efesios, el capítulo 5, versículos del 25 al 28, por ejemplo, dice que el esposo debe amar como Cristo amó a la iglesia. El esposo, con ese símil, tiene que amar a su esposa. Y ese amor, esa comparación, ese símil que hace allí el apóstol Pablo de cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Precisamente por ese afecto, por ese amor hacia su iglesia. ¿Qué hizo? Se entregó por ella. Parte del amor que Dios, que ha derramado en todos nosotros su amor a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo en nosotros, ese mismo amor debe ser el motor para que cada esposo ame a su esposa. No debe de ser un amor circunstancial. Todos los esposos ahí debemos de pasar con 100 eso ahí. Y tenemos que reconocer que en muchas ocasiones sacamos 0. 0 sacamos. Es amar como Cristo. Y ese es un amor que no se va a conseguir en el mundo, porque la Biblia dice que Dios envió a Cristo Jesús por amor. Y ese amor de Cristo por ti y por mí es el mismo que Dios nos ha dado la capacidad por su Hijo Jesucristo. Tú y yo tenemos que amar a nuestras esposas así. Lo que pasa es que ella cocina mal, le queda salada la carne, ámala. Y si tiene que comprar un picapollo, cómpralo, pero ámala. Lo que pasa es que, ay Dios, es que ella pelea mucho, ámala. Ámala. Amemos a nuestras esposas. Alguien dice que es una tarea difícil, pero no es imposible. Y lo que más fácil lo hace es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Cada esposo cristiano tiene esa capacidad espiritual, el amor de Cristo Jesús. Pero ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículos 22, 23 y 33, habla del rol de la esposa. Esa esposa que debe de ser amada de manera sacrificial por su esposo. Pero entonces la palabra de Dios nos dice acá que la esposa, ¿qué debe hacer? Para que el corazón del hogar esté resguardado. El hombre debe amar a su esposa por encima de todas las circunstancias. Eso no es un asunto de cuando se le pone el anillo en el dedito, que a veces engordan y el anillo o no sale o no entra, pero no es ahí. Es siempre, porque ahí se oye bonito, ¿verdad? Pero entonces esa esposa, ¿qué debe hacer? Someterse a su esposo de manera voluntaria. También, ¿sabe por qué? Por amor. Bueno, es que él gana menos que yo. La Biblia no está mencionando ahí ni sueldo, ni que tú eres profesional y él no, o que tú tienes maestría y él no, o que tú tienes visa y él no. Es que te sujetes. Y de hecho el versículo 33 dice, el hombre ame a su esposa y la esposa que haga, respete a su marido. Y una palabra que le gusta mucho al hermano Franklin, que me imagino que está mirando el mensaje también, esa palabra de respetar en griego significa, ¿sabe qué cosa, hermana? Que le tema. Pero no es de miedo, no es de, ay, llegó. No, es de valor, es respeto por quien él es, no en el mundo, en Cristo Jesús. Hermanos, todo esto que estamos viendo es por quien es el esposo, por quien es la esposa en Cristo Jesús.
antes que tu esposa, antes que tu esposo, somos hermanos en Cristo. Eso está por encima. Y si llegaste casado, casada a la iglesia con esa mujer, con ese hombre, tu matrimonio pasa a un segundo lugar y la hermandad en Cristo en un primer lugar. Todo esto se debe hacer por quienes somos en Cristo, hijos del mismo Padre, coherederos con Cristo Jesús. Y finalmente, los hijos, según Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, y Colosenses, el capítulo 3, versículo 20, que conocemos bastante, para seguir guardando el corazón del hogar, de la familia, deben obedecer voluntariamente a los padres. Es que ellos no saben usar el internet, obedécelo. Es que yo le doy un celular y el celular es más inteligente que ellos, obedécelo. Obedécelo. Hónralos. Y esto de obedecer y honrar, el contexto en el que Pablo está hablando aquí se está refiriendo en el hogar, No es que tú llegaste a 18 años y aunque tú vivas en el hogar de tus padres, con 18 años y una cédula tú te vas a gobernar. Usted tiene que obedecer mientras esté en ese hogar. Aunque usted se case a los 50 años, tiene que obedecer. ¿Se entiende eso, amados hermanos jóvenes que no se han casado aquí esta noche? Porque esas cosas es bueno entonarlas y sazonarlas así. Dice el fallecido pastor MacArthur en uno de sus libros: el hijo que vive en casa, oiga bien, debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión obediente a ellos, como los agentes del Señor colocados sobre él. ¿Usted oyó eso, estimado joven que está aquí esta noche? No es un asunto de porque sí, o como que si tú quieres y si no, no. Debe de ser voluntariamente, porque a tus padres es a quienes Dios puso sobre ti. Y amado joven que estás aquí, parte de lo que es tú desde tu rol, guardar el corazón de tu familia, ¿sabes qué es? Agradecerle a Dios por los padres que te dio. Sean bachilleres, no lo sean, sean profesionales o no, dele gracias a Dios por sus padres, porque fueron el canal humano que Él usó para que usted llegara a este mundo. Que nunca se le olvide eso que yo acabé de decir. Que a veces se escuchan otras cosas, pero es que me tiene cansado, me tiene cansada, obedézcale. Obviamente, si hay algo que contradice la Biblia, ¿verdad? Y eso se veía esta mañana. Si hay algo que contradice la Biblia, que contradice a Dios, bueno, eso es diferente. Pero aún sean cristianos o no tus padres, obedéceles. Obedéceles, honra a tus padres. Y en esto de honrar, voy a abrir un poquito más el abanico. A veces hay hijos que forman su familia y se olvidan de honrar a sus padres. Bueno, ya yo me fui. Sí, yo soy mi papá y mi mamá, pero ya, pues yo me fui de ahí. Usted tiene que seguir honrando a esos viejos, como decimos. O ya dejaron de ser tus padres. Bueno, miren, cuánta tela por donde cortar con este tema. Cuánta tela. Cada uno aporta algo al corazón de la familia, el esposo, la esposa, ambos como padres y como hijos. Cada uno aporta algo al corazón familiar. Si uno se enfría en la fe, todo el hogar debe sentirlo también. Yo corroboro totalmente con lo que escuchaba esta mañana. Usted salir, salvo que haya un problema de salud, claro está, ¿verdad? En uno de los hijos o en los hijos. Pero un padre cristiano, una madre cristiana, irse a la iglesia y, como decimos popularmente, dejar a un muchacho como soltarlo en banda. Si tú quieres ir, ve, si no, no. Grave error. Terrible error.
Terrible error. Si uno se enfría en la fe, todo el hogar debe sentirlo obligatoriamente, porque es el corazón de la familia que está teniendo problemas, en sentido general. Que los hijos como que están medio fríos en la fe. La familia tiene que sentir esa frialdad. Los padres tienen que sentirlo. Pero si uno se levanta en oración, todo el hogar se enciende otra vez. Gloria al Señor, hermanos. Proteger el corazón de nuestras familias, de nuestro hogar, desde el ángulo y el rol en el que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y recordar que Cristo es el guardián por excelencia del corazón de tu familia y de mi familia. Tú y yo podemos ser lo mejor de lo mejor, pero si Cristo no está en el hogar como cabeza del hogar, que está por encima de la cabeza del marido, vamos a tener problemas. Si lo que está reinando en el hogar son intereses personales, conceptos personales, o que así fue que a mí me criaron, o que así fue que me enseñó mi mamá, o que mi papá así fue que me educó, vamos a tener problemas. Cuando una pareja se casa, son dos conductas, son dos estilos de vida, son dos culturas que chocan entre sí y que en algún momento van a estar de acuerdo y en otro no. Entienda eso, porque no existe el matrimonio perfecto. Los muchachos que están aquí no aspiren a eso. No existe el matrimonio perfecto. Lo que existen son dos personas que se casaron imperfectas, pecadoras, sucias por el pecado, y que la bendita gracia de Dios derramada en ellos mediante Cristo Jesús puede hacer un matrimonio que le agrade a Él, pero no porque usted sea perfecto. No porque usted sea perfecto. Proteja el corazón de su familia. Guarde el corazón de su familia, como esposo, como esposa, como hijos. Y permita que Cristo sea el que reine en su hogar. Que Cristo sea la cabeza, que Cristo sea el que reciba la gloria y la honra de su matrimonio, de la crianza de nuestros hijos, que sea Dios, que sea Cristo realmente que lo haga así. Juan 14:27 dice, Cristo Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Y qué Él dijo? ¿Cómo Él no la da? ¿Cómo Cristo no da su paz? ¿Cómo? ¿Cómo el mundo la da? No es así. Cristo da paz. Y cualquier familia que está escuchando este mensaje por las redes y no tiene a Cristo en su corazón, entienda que usted no tendrá paz porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted necesita a Cristo no para que su familia progrese, es para que usted sea salvo, para que usted sea salva. Y Cristo Jesús lo otro lo añade si Él quiere, pero es para que usted sea salvo, para que usted sea salva. Para que no caigamos, ¿verdad?, en eso de arrepiéntete para que Dios te dé un esposo. Arrepiéntete, tú verás que hay una sierva esperando por ti. No, ese no es el evangelio, A nadie le diga eso, que usted lo está mandando para el infierno sentado ahí. Es para que se arrepiente y se convierta, para que escape de este mundo, para que escape de las garras de Satanás. Y entonces, dentro de la soberanía de Dios, Él puede hacer con tu familia lo que Él quiera, pero tiene que arrepentirte y convertirte. Eso es lo primero. Así que, hermanos, que este mensaje pueda ayudarnos a todos a reflexionar sobre nuestras familias y que entendamos que la iglesia, humanamente hablando, la iglesia es lo que son las familias que la componen. Si tu familia y mi familia es fuerte, la iglesia será fuerte también. Si tu familia y mi familia es débil,
Si el corazón de nuestras familias es débil, tendremos una iglesia débil. Tendremos una juventud débil. Que mañana, si Cristo no viene antes, serán pastores débiles, diáconos débiles, diaconisas débiles. Todo va a depender de lo que tú y yo hagamos hoy. Como padres, como madres, como hijos. De eso va a depender. Y Cristo obrando a través de todos nosotros. Que Dios te bendiga y que podamos entender que todos los días debemos batallar para proteger el corazón de nuestras familias. Voy a pedir...